SQA es una empresa especializada en aseguramiento de la calidad del software con 16 años de experiencia. Contamos con operación nacional en Colombia, en Medellín, Bogotá y Cali, con más de 50 clientes permanentes. Entre ellos, ATH, Claro, Alcosto, Telefónica, Compensar, Banco de Occidente, todo el grupo financiero del Grupo Aval, Seguros Mundial. Son clientes a los que hemos estado acompañando en diversos proyectos de software. Varios de ellos, digamos que han sido la experiencia que hemos recopilado y que podemos condensar en esta serie de webinars. En SQA, nuestro portafolio abarca todo el ciclo de desarrollo de software para acompañar a sí mismo en esas etapas en pruebas. Contamos con apoyo, ofrecemos apoyo a QA en cuanto a consultoría para automatización de pruebas, consultoría en procesos como tal de QA, cuál es el nivel de madurez de los procesos que ustedes tienen, qué recomendaciones nosotros les haríamos para que mejoren sus procesos internos. En pruebas de requisito apoyamos la verificación de artefactos y en pruebas de diseño los acompañamos o verificamos un poco lo que es el diseño propuesto por desarrollo y la arquitectura planteada por si hay algún ajuste o algún riesgo que podamos mitigar desde esta etapa temprana. Ya en la implementación o en la construcción del software, contamos con pruebas funcionales, automatización, performance, pruebas de compatibilidad, usabilidad y muy próximamente otro servicio independiente que será crowd testing. De ese hablaremos en otro webinar. En pruebas de implementación ya hablamos o podemos acompañar en las pruebas de aceptación de usuario o UAT. Si ustedes requieren apoyo en alguno de estos tipos de prueba, no duden en contactarnos a comercial@sqasa.co o a nuestro celular por WhatsApp. Mi nombre es Sonia Marcela Benavides. Tengo 17 años de experiencia profesional. Todo ha sido en el mundo de desarrollo de software, ya fuera como desarrolladora, como gerente de proyectos y ahora más recientemente en el mundo del testing como ingeniera preventa y como gerente de proyectos. Pruebas de migración. Ese es nuestro webinar de hoy. ¿Qué podemos nosotros pensar o hacer de pruebas de migración? Yo vi la encuesta de las personas que se inscribieron y la mitad de los inscritos nunca ha hecho pruebas de migración. En este webinar vamos a mirar los tipos de pruebas de migración que se puede hablar de migración de aplicación. ¿Qué pasa cuando hay una migración de datos, la de un servidor o la de un sistema operativo? Y ¿ustedes les ha tocado alguna vez reversar una migración? Empezaron el viernes en fin de semana y ya el domingo se dieron cuenta que definitivamente no pudieron migrar y el lunes hay que continuar la operación de la empresa. ¿Qué hay que hacer? ¿Ustedes probaron eso? ¿Cómo debería prepararse el tester? Esa es nuestra agenda y los temas que vamos a tocar a profundidad más adelante. Migración de aplicación. Sucede cuando tenemos que migrar, por ejemplo, de una tecnología ASP.NET a otra como Windows Azure. Entonces, ¿qué deberíamos nosotros verificar? Los datos ya existentes y el ingreso de nuevos datos. Si bien aquí no hay un cambio de motor de base de datos, solamente de direccionamiento, sí puede suceder que esta tecnología, Windows Azure, por ejemplo, haya modificado de raíz algunos componentes, como haber agrandado el tamaño de lo que ellos consideran un dato float respecto a lo que era hace tiempos ASP.NET. Entonces, hay que ser cuidadoso con eso. Y se migra a una nueva tecnología, sí, pero allí, ¿qué tendríamos que tener presentes? Bueno, hay que hacer pruebas end-to-end. Resulta que si estamos cambiando a una nueva tecnología, puede que haya cosas depreciadas que mi tecnología o mi aplicación anterior podía soportar, pero que la nueva ya no, y no es tan evidente porque obviamente yo compro es el paquete completo, Windows Azure, pero no estoy siendo del todo tan consciente de pronto de qué cositas se me quedaron por fuera y están depreciadas en Windows Azure o que ya no le van a dar más soporte. Necesito por eso, lo ideal es hacer pruebas end-to-end.
Verificar si admite todos los componentes anteriores, complementos, entornos, y es que a mí en lo personal me sucedió en algún momento, permítanme un segundo, ok, me sucedió en algún momento, estábamos trabajando con una tecnología, era .NET, no recuerdo cuál era la versión del framework, creo que era 4.5, viejita, sí, y migramos a una versión de .NET distinta y a un sistema operativo distinto. La aplicación dejó de funcionar. Nadie entendía por qué. A esa aplicación no se le movió nada más, simplemente cambiamos el sistema operativo y simplemente cambiamos la versión del .NET Framework. Resulta que el .NET Framework nuevo estaba usando unos componentes DCOM, perdón, el viejo usaba unos componentes DCOM que ya el nuevo no soportaba. Eso implicaba que la aplicación completa dejaría de funcionar. Allí fue uno de los primeros casos donde a mí me tocó reversar una migración. Compatibilidad con sistemas operativos, navegadores y dispositivos. Si nosotros estamos hablando de que la nueva aplicación, por ejemplo, a mis clientes, tengo una base de datos de clientes desde hace 5 años y hace 5 años fue construida mi aplicación, mi e-commerce, sí, mi e-commerce. En ese tiempo yo era compatible con varios sistemas operativos. Han pasado 5 años. Si el proveedor yo me actualizo y voy a la nueva versión de aplicación de CRM o de e-commerce, a lo mejor ya sistemas operativos antiguos no los están soportando. A lo mejor, y también lo viví en carne propia, por temas de costos de licenciamiento en una empresa en la que trabajé hasta hace varios años, ellos tenían por política que los usuarios de oficina seguían trabajando con Office 97 sin importar que Office 97 ya no tuviera soporte. Pero era una política porque obviamente los costos de cambiar todo el licenciamiento pues no los iban a asumir ese año en el que sucedió esto. Se cambió una aplicación y al cambiar el aplicativo, internamente ya no soportaba algunas cosas de Office 97 y empezaron a salir las crispetas de problemas. Por todos lados llamaban a quejarse que ya no podían hacer esto y se empezó a generar pues obviamente un malestar en la operación. Entonces, mucho cuidado cuando estemos migrando aplicación, no perder de vista estos temas. Migración de datos. Y si pasamos de un motor de base de datos SQL Server, por ejemplo, a Oracle 9i, esa aplica como migración de datos. ¿Qué tal si pasamos también de una versión del motor de base de datos? Voy a actualizarlo de 9i a 11. También aplica como migración de datos. Y si voy a pasar de un sistema de bases de datos relacional como Oracle a uno como MongoDB, ahí hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, como testers, deberíamos poder verificar que no hay cambios en el sistema legacy después de la migración. Y uno dice, pero si nunca tocan el sistema origen, tal vez sí, tal vez no. Hay que asegurarse. El mapeo a nivel de campos y tablas, claro. Si yo estoy hablando de actualizar de pronto de un Oracle 9 a un Oracle 11, no creo que haya tanto problema en cuanto a que de pronto las tablas o la configuración de campos cambie. Pero si estoy hablando de un SQL Server a un Oracle, que son dos sistemas manejadores de base de datos distintos, dos motores distintos, y si el desarrollador internamente usó datos propios de SQL Server que no existen en Oracle, voy a tener problemas. Entonces, es interesante allí prestar atención. Venga, muéstreme el mapeo de este tipo de datos de SQL propio del motor de SQL, cómo o hicieron su equivalencia a Oracle y cómo va a quedar en la nueva base de datos. Lo mismo con la estructura de tablas. Muy importante y es por lo general en lo que nos enfocamos. Completitud de datos migrados. Yo tengo que garantizar que no hay pérdida de información en ninguno de estos procesos. Comparación de datos a nivel de modelo de datos. Ok.
Sí, yo tengo que verificar que a nivel de mi modelo de entidad-relación se mantienen de pronto las mismas cosas. De hecho, el modelo de entidad-relación es muy útil en estas migraciones, me ayuda a tener una visión clara. Y es que pensemos en un sistema que tiene de pronto 1000 tablas. Pues para el tester se le facilita más o de hecho que sería casi imposible hacer nuestro trabajo si no tuviéramos esa ayuda. ¿Qué puede ocurrir? Listo, yo tengo una tabla, clientes, que tiene dos campos, nombre y apellido. Y yo ahí estoy guardando a un dato de prueba que es Julián Gómez. Yo lo migro, pero en mi nueva base de datos, por alguna razón decidieron que ya no se guarda el nombre y el apellido independientemente, sino que se guarda en un solo campo. Hasta allí no hay problema, yo simplemente concateno Julián con Gómez y me queda Julián Gómez. ¿Qué podría suceder entonces? ¿Qué podría salir mal? ¿Y si la lógica de la aplicación entiende y usa el modelo de esa manera? Seguro, porque es que antes la lógica de mi aplicación estaba guardando en campos separados. Ahora yo le estoy diciendo a la base de datos que es un solo campo. Si el desarrollador o las personas que intervinieron en el proyecto no tuvieron en cuenta esta aplicación, lo que va a suceder es un bang, se va a reventar. Ahora pensemos que esta aplicación no es la aplicación core que usa esta tabla, no es la que genera ni actualiza los datos, la que va a quedar definitiva, sino que es una de esas aplicaciones pequeñitas que con el transcurso del tiempo van quedando pegadas a los sistemas. Nadie se va a dar cuenta hasta que estén en operación y revienten. Por eso, para hacer migración de datos no basta con hacer una comparación a nivel de modelo de datos. Tenemos también que verificar datos a nivel de la lógica de las aplicaciones que apuntan a esa base de datos, a todas. Podría decir, pero eso sale muy costoso. Sí, entonces empecemos otra vez a a enfocarnos en el riesgo. Gestionemos el riesgo. Listo. ¿Qué aplicaciones se podría llegar a presentar un inconveniente y no son vitales para que la operación del negocio se detenga? Y empezamos así a crear nuestra estrategia de prueba de migración. Recomendaciones para este tipo de migraciones en particular. Diseñar los casos de prueba en base a la lógica de la migración. Sí, necesitamos entender cuál es ese mapeo, esa transformación de campos que va a haber en nuestro modelo entidad-relación, en nuestras bases de datos. Pero también necesito diseñar los casos de prueba con la data de producción. Aquí yo no debería estar pensando de pronto crear mi propia data, porque puede haber cosas que estoy dejando de lado. Puede que a mí me estén contando, si no existe la documentación, me estén contando, no, mira, eso siempre es femenino y masculino, eso viene una F o una M. Y resulta que ya había existido una migración anterior en la base de datos origen y quedó un 0 o un 1 en un campo y nunca nadie se dio cuenta. Yo necesito saber y trabajar es con data de producción. Esa data debe ser generada en ambiente de pruebas. Yo no puedo hacer estos experimentos o estas pruebas en ambiente de producción. Se ejecuta la migración y pruebas a nivel del modelo de datos, pero con lo que acabamos de hacer, de verificar hace un poquito, también tengo que probar la lógica a nivel de aplicación de destino. Entonces, yo hago la migración de mis datos, ok, yo verifico que todo quedó perfecto, ingreso a la aplicación y también debería poder empezar a jugar o a hacer operaciones con la aplicación de la data ya migrada. Debo poder editar, agregar, actualizar, borrar datos desde mi aplicación. Un bug. Datos en el destino incompletos. ¿Qué? Pero si yo revisé, dice el desarrollador, yo estoy seguro y tengo todas las pruebas, yo sumé los datos origen y los comparé contra la suma de los datos destino en cuanto a cantidad de filas y en cuanto a totales de dinero y son iguales. ¿Usted qué me está reportando? Ajá. Bueno, volvamos otra vez a nuestra tabla de clientes. Nombre Julián, apellido Gómez. ¿Ok? Y cuando lo migramos, debió haber quedado en un solo campo Julián Gómez,
Pero realmente en la nueva base de datos el tamaño del campo era menor al que venía del dato origen. Entonces aquí no va a quedar Julián Gómez, va a quedar Juliango, porque me va a truncar la información y vamos a tener datos incompletos. Tip: migrar datos no es solo verificar que pasó la misma cantidad de filas de un lado a otro, hay que hacer más. Ok, y otra vez mi diablito interno. Y cuando cambio de motor de base de datos, ¿qué pasa si los campos de fecha en el motor antiguo venían con una estructura estándar de 4 caracteres para el año, 2 para el mes y 2 para el día, pero en el destino empieza primero por el día, luego el mes y el año? ¿Cómo van a quedar guardados? ¿El sistema me los va a reventar durante la migración o simplemente pasaron de forma transparente, pero quedó mal configurado las fechas en todo lo que se transformó? ¿Y las equivalencias? Hablando de esas transformaciones que sí o sí le toca al desarrollador hacer, ¿dónde está esa tabla de equivalencias? Necesitamos conocer eso también para verificar esas equivalencias, de que el 1 y 0 se fue convertido entonces a femenino y masculino. Si ustedes requieren ayuda con sus procesos de migración, abajo está nuestro correo electrónico, comercial@sqasa.co. Será un gusto poder ayudarles. Desafíos. Los desafíos en la migración de datos tenemos calidad de datos, porque hay factores como ya vimos, como las suposiciones, las conversiones de datos que pueden llevar a que exista una calidad deficiente. Data incompatible. Data incompatible, ¿eso a qué se refiere? Bueno, se pueden presentar cambios en el tipo de dato. Imagina que tu base de datos origen hay un dato de tipo número y en el destino, por cosas de la vida, al desarrollador se le olvidó y lo dejó como varchar. Cuando se ejecuta la migración, no va a generar error. Si cuentas los registros, van a quedar los mismos registros. Si ejecutas desde la aplicación a lo mejor interpreta y el desarrollador de la aplicación lo dejó también leyéndolo como varchar, porque supuso pues que como esa verificación se hacía a nivel de base de datos, no era necesario que él lo hiciera en la aplicación. Pero no está bien. Hay un error allí que si solamente nos guiamos haciendo la migración, que no tuvo error, conteo de registros que son la misma cantidad, y voy a la aplicación simplemente a visualizar que ahí están, no me voy a dar cuenta. Estos son como errores escondidos que si no los buscamos y no verificamos que no se cometan, no nos vamos a dar cuenta. Se va a dar cuenta alguien en producción. Pérdida de datos. Ok, ya hemos hablado un poquito de cuándo puede suceder, pero si la pérdida de campos de datos ocurre en campos no obligatorios, por ejemplo, el registro sigue siendo válido, los campos obligatorios sí quedaron como debían ser, y yo estoy haciendo un registro. O sea, el dato es un registro de un usuario de un portal de internet. Me van a pedir mi número de identificación, que es obligatorio, mi teléfono, que es obligatorio porque es una aplicación de domicilios, comidas, domicilios. Pero mi correo, digamos que también es obligatorio, pero mi dirección, digamos que no es obligatorio, por alguna razón loca, no es obligatoria. Durante la migración, si yo paso a nivel de campos obligatorios y de llaves foráneas y primarias, la migración y los motores de base de datos como tal me van a decir si hay registros que se revientan o no. Pero si el campo no es obligatorio, puede que no esté quedando registrado y yo ni me doy cuenta. Otra vez, esos errores ocultos que puedo tener allí y no darme cuenta hasta que esté en producción. Digamos que esto sucede, el tester hace la prueba y evidencia que hay un error porque la dirección no quedó guardada. ¿Qué hacer? Ya todo está migrado. Y supongamos que son teras de información o petas de información. Y me tomó 2 días del fin de semana hacer toda la migración y el segundo día fue que empecé a hacer estas pruebas y me doy cuenta. Hay 2 opciones. Uno, reversar toda la migración y volver a empezar de cero el lunes en producción. 2, actualizar la información faltante. Entonces, si me doy cuenta que es solo dirección,
Yo podría decir, listo, todo lo demás está bien, solo falta dirección. Listo, hagamos un script y traemos esa información faltante del origen, de la base de datos origen, a la base de datos destino. El volumen de la información. Yo ahorita mencioné petas de información. Los datos enormes consumen mucho tiempo para migrar y entonces aquí se vuelve crucial que el proceso de migración no se haga de forma manual. O sea, no es que haya unos scripts en Transact SQL, en SQL Server, perdón, y yo esos scripts los ejecute el administrador de la base de datos uno por uno, porque él tiene un manualito donde dice primero este, luego este. Eso le va a consumir tiempo. Es mejor hacerlo automatizado. Estamos hablando de petas de información. Lo ideal sería dejarlo corriendo desde el viernes en la noche, preferiblemente que se bloquee el sistema en producción desde el viernes a mediodía y se arranque en un horario laboral, al menos esa tarde, donde yo, cuando haya un error o una duda respecto a un dato, pueda llamar y contactar a las personas de operación para que me ayuden a pensar cómo resolverlo. Simulaciones del entorno real con data real. El muestreo de datos, la replicación del entorno real y el volumen de datos es importante tenerlo en cuenta cuando tenemos estos volúmenes grandes. Cuando no hay un volumen grande, la migración es más sencilla de realizar y no tiene tantas complicaciones. Ok, resumen. Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta ahora? Tengo un sistema de base de datos origen y yo debo revisar que los datos y la estructura van a quedar ok. ¿Sí? Ya los verifiqué. Entonces, listo, paso esa información a pruebas. Ok, ¿se te olvida algo? Pensemos un momento. ¿Qué más, aparte de datos y de estructura, se nos está olvidando y que puede venir dentro de la base de datos? Se olvidaron del código inmerso dentro de la base de datos, funciones, triggers, procedimientos que obviamente uno se acuerda es cuando revienta ya en producción con el aplicativo. Y es muy probable que hasta ahora no nos hayamos dado cuenta, pero cuando ya estoy haciendo la prueba en el aplicativo, ahí se revienta y nadie sabe por qué, porque además sale un error de esos, que sale un montón de código diciendo que conversión de dato, que yo no sé qué, y uno dice, pero ¿cuál conversión de datos si yo verifiqué que los datos estaban ok? Sí, lo que no verificaste fue el código inmerso a la base de datos. Démosle el visto bueno, ok. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Y esto ya está en nuestro ambiente de pruebas o en nuestra base de datos de pruebas. ¿Qué hacemos ahora? Sí, la aplicación. Habíamos hablado de que no, esta prueba de solo datos no era suficiente. Tenemos que ir a la aplicación y validar que la manipulación de los datos a través de la aplicación continúa siendo consistente. Si le damos el visto bueno, podríamos, en resumen, ir ya a hacer la migración en producción. Otro tipo de pruebas de migración son la migración cuando paso de un servidor a otro. ¿Qué deberíamos como tester verificar aquí? Que no haya cambios en el nombramiento de carpetas y archivos en el nuevo servidor. O sea, si digamos que un ejemplo exagerado, estamos pasando de Windows 97, algo reviejo, Windows 97, y estoy pasando a Windows Server, no sé en qué versión está, digamos 2015, 2017, no sé. Allí hubo un cambio en nombramiento de archivos a nivel de sistema operativo interesante. Perdón, este no es el ejemplo, es el de más adelante del sistema operativo, pero que no haya cambios en el nombramiento de esas carpetas, que el administrador de base de datos, cuando esté desplegando y configurando cada una de las aplicaciones en el nuevo servidor, porque es algo que toca hacer, básicamente toca volver a instalar las aplicaciones, volver a configurar las variables de entorno, por ejemplo, no me cambie los nombres de las carpetas. Y ahí va algo asociado. Tampoco me cambie los permisos. Yo he visto a veces en las empresas que las empresas hacen esta migración, navegan a través del aplicativo, pero con el transcurso de los años empiezan a aparecer permisos que no vienen en el manual de instalación y son esas características propias, no, es que es el director
de la operación y pidió que le dieran permiso. Y esa persona tiene un permiso en esa carpeta para poder manipular o tomar archivos y eso no está escrito en el manual de instalación de la aplicación. Entonces, cuando empezamos el lunes en operativo, empiezan las llamadas otra vez. Mire, es que la aplicación está fallando, no deja entrar a fulano. Y lo que nosotros primero pensamos es, hay un error a nivel de permisos de la aplicación, buscamos, perdemos tiempo y es necesario primero mapear esos usuarios y sus permisos a nivel de carpetas y carpetas compartidas que pueda tener la organización, que tampoco en algunos casos está escrito en ningún lado. La compatibilidad del nuevo servidor con la data migrada es otra de las cosas que deberíamos poder tener en cuenta. Estabilidad de la aplicación y base de datos en el nuevo servidor. Son cosas del fabricante, es raro que ocurra, pero es necesario no perderlo de vista y no darlo por sentado. Y pruebas performance. Y pruebas performance. Por lo general uno espera que el nuevo servidor, obviamente uno compra es lo último que está en el mercado, lo más nuevo, y uno espera que no haya problemas. Lo que no estás teniendo en cuenta es la visión del otro lado. Si tu aplicación que era tan viejita, porque el servidor donde estaba también era viejito, estaba optimizada para esas características de hardware, pero no tenía en cuenta el futuro, porque obviamente no tenía bolita de cristal hace 5 años. Y tu aplicación entonces no sabía lo que sabe hoy el hardware de tu servidor. Si yo migro esa aplicación, puede ser que no sea tan eficiente y puede llegar a sentirse como que la migración fue peor. ¿Cómo? Sí. ¿Qué pasa si tu aplicación hace un uso extensivo, no sé, de base de lectura y escritura en disco y acompañado de esos componentes DICOM? Entonces, primero, te tocó hacer una especie de parche para los componentes DICOM para poder que tu aplicación pudiera funcionar. Al hacer ese parche, por más que tú tengas un super servidor en hardware, te va a degradar el rendimiento de la aplicación. Entonces son cosas que hay que primero pensar, es de tener buen conocimiento la empresa que quiera hacer este tipo de migraciones respecto a las aplicaciones, sus requisitos, cómo funcionan para que no se presenten este tipo de cuellos de botella. De todas formas, recomendación, hacerle pruebas performance a ese nuevo servidor, a pesar de que el vendedor nos haya dicho las maravillas del hardware, pero mejor curarse en salud. Migración de sistema operativo. Pasemos de ventana a pingüino. ¿Qué deberíamos revisar o tener en cuenta? Las pruebas funcionales a flujos de negocio que utilizan operaciones del sistema operativo. Un ejemplo, mi aplicación toma archivos de los puntos de venta a nivel país. Los puntos de venta a nivel país son consolidados en una carpeta compartida en mi servidor. Y mi aplicación ejecuta un archivo BAT que con pura línea de comando toma esos archivos y los carga a la base de datos. ¿Qué pasa cuando yo cambio de Windows a Linux? A lo mejor esos comandos y esos BAT dejan de funcionar. Y a lo mejor yo tengo que es volver a crear todo el archivo BAT y a lo mejor habrá funcionalidades de Windows como el PowerShell que no voy a encontrar en Linux. Son cosas que también hay que tener en cuenta en la migración. Por eso el tester es necesario que tenga un panorama completo, no solamente de una aplicación, no solamente de, no, es solamente queremos que nos digas pues que si migramos de Windows a Linux, ¿qué puede ocurrir? No, es necesario tener en cuenta todo el panorama global, como dice mi jefe, el bosque, no solamente el arbolito. Otra vez pruebas performance, porque no sé qué vaya a suceder, es un cambio de raíz, de su esencia, el cambiar el sistema operativo. Permisos de usuarios. Nuevamente, igual que con el hardware, tengo que tener muy en claro, por ejemplo, cuando uno instala un motor de SQL Server en un Windows, uno puede decidir si el motor o las tareas o los servicios que se ejecutan y se inician automáticamente con el inicio del sistema operativo van a ser
con una cuenta de un usuario particular o una cuenta, un grupo o cualquiera que inicie allí. Ese mismo mapeo tengo que tenerlo en Linux si lo voy a cambiar. Componentes externos usados por la aplicación. Digamos que Windows usa Power BI, que es un componente para hacer informes de inteligencia de negocios, un poquito de, sí. Y Power BI no se puede instalar en Linux. Ya esa aplicación dejó de funcionar. Cosas a tener en cuenta. Ok, estamos en la migración, hicimos todo correctamente, pero por alguna razón encontramos un componente que no pudo ser migrado en la aplicación core, ni siquiera en una oculta. O yo les pongo otro ejemplo. Estamos ya en producción el lunes. Hicimos todo el trabajo el fin de semana, nos felicitaron, estamos en producción el lunes. Y el lunes nosotros migramos todo lo que era el software de ventas, hicimos un cambio de sistema operativo más bien. Migramos el sistema operativo, las pruebas ok. Y el lunes nos llaman de la bodega, del CEDI. Mire, es que el sistema no me está dejando entrar mercancía. Y nosotros vamos a nuestro software y miramos y decimos, sí, yo aquí lo estoy haciendo, mira que me funcionó, puedo registrar mercancía. Y el chico de bodega nos dice, no, yo no puedo, mira, hay un software que no es el que estás mirando, que es un software que me creó Menguanito, que me permitía que revisara, que yo cargara un archivo, él revisaba el archivo y de ahí se conectaba con el software del CEDI para dejarme ingresar la mercancía. Y tengo un camión con 600 millones de pesos a las afueras de la empresa que no puedo dejar descargar porque esto no está funcionando. Plop, ese empieza siendo un día de esos. Hay que reversar la migración. Nosotros como tester probamos que funcionara el tener que hacerle rollback a la migración. Ojo, una cosa muy importante, camino alterno. Tenemos que hacer rollback a la migración hace parte de las pruebas negativas de la migración y no lo podemos dejar por fuera ni olvidarnos de él. El tiempo que toma realizar el rollback. Estoy ya el lunes en horario hábil. Yo no puedo saber, no, pues no sabemos cuándo nos va a tomar porque el director o el vicepresidente, pero ¿cómo es posible que ustedes no sepan? Y obviamente ese día va a ser de trasnocho, pero tengo que dar un tiempo. Entonces también tendríamos que como testers empezar a mirar, listo, ¿cuánto tomaría a esta empresa hacer rollback de la migración y socializarlo con los stakeholders del proyecto? Porque esto hace parte de los resultados de nuestra prueba. Tienen que tener en mente el riesgo. Si le vamos a decir es lunes, pasa lo del camión. No, señor, necesitamos 2 días para hacer rollback a la migración. Si lo decimos desde antes, ellos mismos, la operación puede hacer un plan B en caso de que haya que hacer rollback. Después del rollback y como parte de la prueba, es necesario probar también la funcionalidad principal de la aplicación. Sí, o sea, hagan el flujo crítico de esa aplicación después de hacer rollback, no sea que algo sucedió, y hagamos o ejecutemos las pruebas automatizadas, por lo general aquellas que son pruebas de regresión. Lancemos esos procesos también como parte de la prueba de rollback para asegurarnos y garantizar que esto quedó funcionando estable otra vez como estaba antes de que tratáramos de hacer la migración. ¿Cómo debería entonces prepararse el tester? ¿Qué debería yo hacer para estar preparado para todo lo que se me viene? Ok, primero, debes comprender la funcionalidad de la aplicación y el cambio que quieren hacer. Por lo que yo les decía, no es solamente que me digan, es que necesitamos que pruebes solo el CRM, y cuando yo estoy haciendo preguntas y me estoy contextualizando del proyecto, de la prueba, me doy cuenta de que no solamente el CRM se va a ver afectado, de que hay 4 aplicaciones más como esa que construyeron a la medida para el chico de la bodega del CEDI, que no estaban teniendo en cuenta. Esos son riesgos que debo ver y eso solo lo puedo detectar si soy consciente de realmente el cambio que van a hacer. No solamente que me entreguen el modelo entidad-relación y me digan, mira,
Lo que vamos a hacer es cambiar, este va a cambiar de varchar a fecha, este va a cambiar de boolean a binario. No, explíquenme a nivel de negocio el cambio, necesito entender más. Comprensión completa de la estrategia de migración, paso a paso de los cambios en la migración. Yo necesito saber, bueno, primero vamos a ejecutar esto, segundo esto, tercero esto. ¿Por qué? Porque de ahí también va a partir mi estrategia de pruebas. Yo puedo evidenciar dónde pueden haber posibles fallos y como además me toca probar el rollback de la migración, ese paso a paso me sirve también para ver o identificar dónde podría haber riesgo de que al hacer rollback se reviente o suceda algo malo y hacer mis casos de prueba negativos. En ese momento, Alexandra va a dejar una encuesta en nuestro chat para que por favor me colaboren. Les agradecería que la diligenciaran porque nos ayuda a continuar teniendo estos espacios. La otra semana, a las 8:30 de la mañana, vamos a contar con la presencia de Carlos Jiménez. Él es Team Leader en SQA y nos ayuda y nos va a hablar sobre pruebas mobile. La mayoría pensamos que las pruebas móviles son solamente, lo que ya hice a nivel funcional, simplemente cojo un celular y hago lo mismo. No, va más allá de eso. Tiene que ver con pruebas de batería, de geolocalización, etcétera, etcétera. Carlos nos va a hablar más de eso. Él ha trabajado personalmente con una entidad financiera haciendo pruebas mobile. Nos va a hablar de la diferencia en las pruebas de lo que sería trabajar con emuladores y dispositivos reales, cómo o qué deberíamos tener en cuenta para automatizar en mobile y por qué es importante hacer pruebas en tu end, no quedarnos en pedacitos, no, prueba solo estico en móviles. No, es necesario hacer aún más. Yo les agradezco su compañía hoy y estamos disponibles para ayudarles. En SQA queremos que el mundo funcione mejor a través del software. Mi nombre es Sonia Marcela Benavides. Nos pueden contactar a comercial@sqasa.co o a nuestro celular en WhatsApp. Síganos en redes, en LinkedIn, en Twitter, en YouTube, para estar atentos de la información que publicamos. Ha sido un placer compartir con ustedes la mañana. Muchísimas gracias.